Bien, pues con este tema vamos a dar por finalizado esta serie de aposentos que se llaman Cartas del Evangelio. En este tiempo hemos estado revisando varios temas y hoy es importante, queridos hermanos, que observemos lo que el Señor nos dice en la palabra acerca de las enfermedades, acerca de el orar, acerca de cómo Dios está obrando en el ser humano con su poder divino, con su gracia, con su misericordia, pero es por medio de la oración. Por eso este tema, queridos hermanos, se llama ¿Por qué desaparece la enfermedad al orar? Entonces, es un tema en el que yo deseo, queridos hermanos, que podamos revisar algunas partes de la escritura para que tengamos evidencia de que Dios obra a favor del ser humano, de cómo Dios nos ha permitido su favor y que cuando nosotros oramos, la enfermedad que puede estar padeciendo alguien o nosotros mismos, esa enfermedad cesa, esa enfermedad es hecha a un lado, esa enfermedad es quebrantada y Dios nos trae liberación y sanidad. Entonces, hermanos, vamos a ver la siguiente cita. Está en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 8, y dice así desde el versículo 14. ¿Ahí me escuchan bien, hermanos? Sí, Amén. Dice amén. así. Gracias, hermanos. Dice, vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre. Aquí hay una situación. Y tocó su mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él, o sea, a Jesús, trajeron a él muchos endemoniados. Y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades, llevó nuestras dolencias. ¿A qué parte se está refiriendo aquí el Evangelio de Mateo? Al capítulo 53 del profeta Isaías. En un rato más lo podemos leer. Pero vean este pasaje, queridos hermanos, cómo Jesús llega a la casa de Pedro y hay una situación, la suegra de Pedro está enferma, está postrada en cama porque tiene fiebre. Recordemos, hermanos, que la situación de salubridad en el tiempo bíblico es muy diferente a la que hoy nosotros tenemos. Para ese momento, esto era un azote, porque a veces, hermanos, las familias no tenían la medicina tradicional para sanar. Y vean cómo está aquí postrada esta mujer que es suegra de quien sería el apóstol Pedro. Pero Jesús llegó y tocó su mano, hermanos, y la fiebre la dejó. O sea, que en el momento en que Jesús la toca, la fiebre cesa, ¿sí? Y cómo ella se levanta y les sirve. Pero vean también que ellos permanecieron ahí. Jesús permaneció en casa de Pedro y cuando llegó la noche, le trajeron, hermanos, a las personas que estaban siendo atormentadas por demonios y a personas que estaban enfermas. Y tanto a unos como a otros, a todos ayudó, hermanos. Echó fuera a los demonios y sanó a los enfermos. Y entonces, hermanos, en el ministerio público de nuestro Señor Jesucristo se puede ver el cumplimiento de Isaías 53, cuando Él dice la palabra que Él tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Y esta es una evidencia, queridos hermanos, de que durante el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, todas las profecías, todos los anuncios, todos aquellos eh, símbolos, hermanos, que estaban en el Antiguo Testamento, se estaban cumpliendo en Jesús. Muchos de los milagros, mucho de las señales, mucho de las sanidades y las cosas que hizo Jesús, hermanos, son el cumplimiento de esas profecías. Todas están documentadas en el Antiguo Testamento para que la gente pudiera creer que Jesús es el Cristo. Y entonces vemos aquí también uno de esos casos, cómo Él sanó y echó fuera demonios. Jesús es el Cristo, hermanos. Y cuando Jesús predicó el Evangelio, a la vez que sanó a, las enfermedades, los apóstoles y los creyentes de la iglesia primitiva también sanaron y proclamaron el Evangelio por todos lados.
Y es que Jesús, queridos hermanos, nos dio una promesa. Y esta promesa, hermanos, está incluida en el Evangelio de Marcos, dentro de la Gran Comisión. Vean lo que dice el Señor. Es una palabra, hermanos, hablando de señales en la predicación del Evangelio. Marcos capítulo 16. Y vamos a comenzar a leer desde el 15, dice aquí, del 15 al 20. Dice así: y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Ahí está la gran comisión, que vayamos y prediquemos el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre está hablando el Señor Jesús. Entonces es en el nombre de Jesús que echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Este es el punto central, mis hermanos, que el Señor confirmaba la predicación del Evangelio con estas señales. En el nombre de Jesús eran echados fuera los demonios. En el nombre de Jesús hablaban nuevas lenguas. En el nombre de Jesús ellos podían ser librados de todo peligro y de toda situación que pudiera poner en riesgo sus vidas. En el nombre de Jesús ellos ponían las manos sobre los enfermos y sanaban. Esas son las señales que seguían a los discípulos, a los apóstoles, a esos que creyeron en el Evangelio, a esos que creyeron en el Señor Jesucristo, porque era la confirmación de la palabra, de la predicación del Evangelio. Entonces, hermanos, cuando la gente experimenta el poder de Dios por medio de la oración y hay sanidad, es solamente la confirmación de que el Evangelio es cierto, es solamente un complemento de que nuestras vidas están seguras en las manos del Señor y que ayudan a que nosotros podamos creer. Muchas de estas señales, queridos hermanos, se hicieron precisamente en presencia de incrédulos, porque la predicación era para que ellos se salvasen por medio de creer en el Evangelio. Y entonces, ¿ellos qué veían? Veían este tipo de milagros, este tipo de proezas que les ayudaban a confirmar el poder del Evangelio. Estas señales ayudaron a que la gente creyera en el Evangelio, y entonces al poner su fe en Jesucristo, las personas recibían salvación. La meta no era que ellos recibieran un milagro, la meta era que ellos recibieran la salvación por medio de escuchar el Evangelio, por medio de que la palabra los llevara a creer en Jesucristo. De modo, hermanos, que la sanidad se volvió un milagro o un obrar de Dios constante en la iglesia primitiva y en los viajes misioneros de los hermanos, y en diferentes partes de la Biblia vamos a poder encontrar esto, que la sanidad que Dios hacía era un testimonio acerca de su poder, de modo que había muchos creyentes. Bien, hermanos. Aquí les puse algunos ejemplos de las promesas de sanidad que hay en la palabra. Como dice ahí Marcos 6:56, todos los que le tocaban quedaban sanos. También Mateo 8:17, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Es la cita central con la que arrancamos. Y aquí está el profeta Isaías que les hablaba hace un rato. Y por su llaga fuimos nosotros curados, hermanos. Isaías 53. Es necesario, queridos hermanos, que nosotros podamos diagnosticar la enfermedad que tienen las personas, hermanos. Y no es que nosotros seamos médicos o que seamos expertos en algún área clínica, hermanos. Sin embargo, hermanos,
es necesario que nosotros tengamos ojos espirituales para que en nuestra convivencia con las personas, en nuestra convivencia diaria con la gente que nos rodea, nosotros tengamos ojos espirituales para ver la necesidad de ellos, para ver de qué están padeciendo. Y en muchas ocasiones, hermanos, nosotros nos vamos a encontrar con que la gente está sufriendo enfermedad, hermanos. Hay algunas enfermedades que son causadas por fatiga, por descuidos, por infecciones. Son, digamos, enfermedades eh, normales, ¿no? Que son causa de algún síntoma, más bien, que son causa de algún padecimiento, pues propio del cuerpo, ¿no? Y entonces presenta síntomas y entonces eso se puede tratar médicamente. Sin embargo, hermanos, hay enfermedades que su origen es espiritual, ¿sí? La Biblia nos revela causas acerca del origen de esas enfermedades que no pueden ser sanadas por la medicina, que llevan a las personas a un punto tal donde la ayuda médica pues ya no hace nada por ellos y que están sufriendo y que están siendo afligidos, porque el asunto no es un tema físico, es un tema espiritual. Y por lo tanto, se necesita que se aborde de manera espiritual, hermanos. Necesita algo así como un tratamiento, pero espiritual, hermanos. Bien, hermanos. Y aquí les voy a distinguir tres causas, hermanos, de esa aflicción que padecen las personas cuando están enfermas por un tema espiritual, ¿sí? ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? Amén. 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 ¿Va siendo clara la palabra, hermanos? Amén. Amén. Gracias, hermanos. Bien, hermanos. Una de las razones por las que la gente está afligida en lo físico, está siendo enfermada, está siendo atormentada, hermanos, es por el pecado de los antepasados. ¿Y cómo podemos ver el pecado de los antepasados, hermanos? Puede ser que en la línea familiar de las personas, el culto a los ídolos les devenga en una enfermedad, ¿sí? Esa maldad que pasa a las siguientes generaciones, hermanos, se ve reflejada en una enfermedad, como dice Éxodo 20, 4 y 5, que el Señor visita la maldad de los padres sobre los hijos y sobre los nietos y los bisnietos, o sea, hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que le aborrecen, hermanos. Es importante aclarar ese punto. La gente no sufre estas cosas porque sí. Es gente que está en maldad, es gente que está en pecado y que generalmente, hermanos, esas prácticas que lleva de religión o de idolatría, hermanos, esas maldiciones que se acarrean en muchas ocasiones no solamente recaen sobre ellos, sino que van a estar recayendo sobre sus generaciones. Y uno de los cultos a los ídolos o el culto a los muertos o la adivinación o ese tipo de prácticas, hermanos, que no son de agrado al Señor, traen, hermanos, aflicción y traen enfermedad a sus generaciones, hermanos. Entonces, en muchas ocasiones, estas personas médicamente, pues están bien, no hay nada como que hacerles, ¿no? No hay nada de qué sanarles, pero diariamente están recibiendo aflicción en su cuerpo o en sus emociones o en su mente, hermanos. Hay personas que están afligidas, pero es un tema espiritual lo que ellos tienen. No están enfermos físicamente, es un tema espiritual que les refleja en lo físico una aflicción, un quebranto, una opresión. El pecado original, hermanos, por supuesto, a causa de que el espíritu está en un estado de muerte, hermanos, las personas reciben maldición. Y entonces un tratamiento médico, hermanos, pues no les va a ayudar en nada, porque el tema es que estas personas necesitan salvación, porque están muertas espiritualmente. Necesitan que con la palabra de Dios ellos reciban vida a través del Evangelio, ¿sí? O también pueden estar siendo afligidos, hermanos, como consecuencia, hermanos, de los pecados, ¿sí? Entonces, hay muchas personas que piensan que el pecar es como, ok, me equivoqué delante de Dios, me arrepiento y ya. Pero como cada acción en nuestra vida, hermanos, tiene consecuencias, sea para bien o sea para mal,
la consecuencia del pecado, hermanos, en muchas ocasiones va a alcanzar a las personas y les va a traer esto: aflicción, enfermedad, dolor, sufrimiento, hermanos. Porque el pecado, hermanos, delante de Dios es una falta, es un error. Eso es lo que significa la palabra pecado, error, amartía. Sin embargo, hermanos, ese tipo de errores, hermanos, pues irrumpen, hermanos, en el orden natural que Dios estableció, que Dios diseñó, lo cual trae consecuencias, hermanos. Y definitivamente muchas de las aflicciones que las personas hoy padecen, hermanos, son consecuencia misma del pecado que practican, del pecado que viven, hermanos. ¿Sí? Entonces, de verdad, no se necesita mucha ciencia, hermanos, para, para ver que las personas que hoy viven en ciertos eh, pecados, hermanos, por supuesto que van a acarrear una consecuencia. O sea, tan solo ustedes vean, por ejemplo, las personas que están en alcoholismo o que están en drogadicción, ¿sí? O personas que están en neurosis, hermanos. Todas siempre, siempre, siempre están en aflicción porque están acarreando las consecuencias de eso, hermanos. Entonces, quisiera que pudiéramos distinguir eso. La Biblia nos habla de los pecados de los antepasados, nos habla del pecado original, nos habla de la consecuencia de los pecados como fuente, hermanos, de esas enfermedades que la gente padece. ¿Vamos bien hasta aquí? Amén. Amén. Amén, gloria a Dios. Bien, hermanos. Y también hay enfermedades que obra Satanás, hermanos. Recuerden, por ejemplo, la historia de Job. Dios permitió que Satanás fuera y estremeciera la vida de Job. Y recuerden la enfermedad que a él le vino, ¿sí? Pero fue un tema espiritual. Satanás vino y se manifestó en calamidad, de verdad, se manifestó en caos, se manifestó en desastre en la vida de Job. Y Job no solamente vio la muerte de sus hijos y el perder sus posesiones y muchas cosas, él fue afligido en su propio cuerpo, ¿sí? También aquí les pongo unos ejemplos, hermanos. Hay enfermedades, hermanos, que Satanás está obrando por medio de esos espíritus y que son enfermedades mentales, enfermedades emocionales, enfermedades por ciertas circunstancias también, hermanos, que ayudan al plan de Satanás, que es destruir a las personas, ¿sí? Enfermedades nerviosas, hermanos. Entonces, vamos a leer algunas de estos ejemplos, hermanos. Por economía del tiempo no vamos a leer todas, pero miren, por ejemplo, vamos a leer Marcos 9:17. A ver, vean cómo dice aquí, hermanos. ¿Me escuchan bien? Amén. Vean lo que va a decir la gente. Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo. Hermanos, en el pasado Dios permitió que yo tuviera una experiencia así. Un espíritu que enmudece a las personas. Solamente puede ser ayudada esa persona por medio del poder del Espíritu de Dios. Imagínense, hermanos, que hay una persona que de repente pierde el habla, que es enmudecida, pero no es un tema físico, no es una enfermedad que se pueda tratar clínicamente, hermanos, sino que es una enfermedad que está obrando un espíritu, hermanos. ¿Sí? Vean cómo dice el versículo 18, el cual donde quiera le toma, o sea, el espíritu llegaba, posesionaba a esa persona, le sacudía y dice que echaba espumarajos, que crujía los dientes y se iba secando, hermanos. Imagínense que ya era una evidencia visible de la aflicción del espíritu sobre esa persona, que su cuerpo se iba secando. Ajá. ¿Cómo, hermanos, cómo Satanás puede obrar estas cosas en las personas? No son enfermedades que se puedan atender médicamente, hermanos. ¿Sí?
Pero Jesús reprende, hermanos, a este espíritu. Dice ahí el 19 que se lo trajeran, y entonces el 20 dice, y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Imagínense, hermanos, imagínense la escena. O sea, es algo fuerte. Este muchacho, este hombre, es tomado por ese espíritu. Vienen, las personas lo traen ante Jesús. Cuando el espíritu ve a Jesús, empieza a hacer estragos en esta persona. Y Jesús le preguntó al papá del muchacho, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo, desde niño. Imagínense, hermanos. O sea que esta persona pasó años sufriendo, pasó años con esa aflicción, con ese quebranto. Tanto, hermanos, como dice la Biblia ahí, que había evidencia en su cuerpo que se iba secando. ¿Sí? Y dice ahí el 22, y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Este es el clamor del papá de ese muchacho que era afligido. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo. Aquí Jesús está detectando que no solamente era un espíritu mudo, sino que también era un espíritu sordo. Y vean la autoridad del Señor. Yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto. De modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo, este género no puede salir sino con oración y ayuno, hermanos. Pero aquí está, hermanos, uno de los ejemplos, hermanos, donde verdaderamente Satanás está afligiendo a las personas, ¿sí? Entonces, y comentarles de manera personal, hermanos, que cuando estuve frente a una persona que también le tomó un espíritu mudo, hermanos, fue una lucha espiritual, porque estuvimos orando y esta persona de verdad estaba sufriendo, sufriendo, hermanos, porque estaba hablando con nosotros, le estábamos compartiendo de la palabra y de repente, hermanos, empezó a gritar y empezó a decir que alguien estaba ahí y alguien le estaba haciendo daño. Y de repente perdió el habla, hermanos. De modo, hermanos, que ya no podía comunicarse con nosotros, pero veíamos su angustia, veíamos su desesperación y veíamos su dolor. De manera que nosotros estuvimos orando y el espíritu fue reprendido hasta que salió de esta persona, hermanos. Pero ya nos contó, hermanos, cuando fue liberado, hermanos, nos contó lo que estuvo padeciendo en esos momentos, hermanos. Satanás, hermanos, de verdad quiere destruir al ser humano. Y entonces obra de esta manera, hermanos. Bien. Hay algunas enfermedades, hermanos, que son causadas por... Ay, ya me regresé. Ok, perdón. Hay enfermedades, hermanos, que también sirven o son parte, hermanos, del plan de Dios, hermanos. Veíamos lo de Job. Lo de Job es un ejemplo claro, hermanos. También, por ejemplo, eh, la enfermedad y la muerte de Lázaro, hermanos. Por ejemplo, esa es otra enfermedad que sirve al propósito de Dios, ¿sí? Cuando le avisaron al Señor Jesús que Lázaro estaba enfermo, que viniera a verlos, él no fue, hermanos, sino hasta que la enfermedad de Lázaro se agravó y él murió, hermanos. Y cuando él llega con la familia de Lázaro, hermanos, verdaderamente hay un reclamo así, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no estaría muerto. Pero lo que él contesta, hermanos, es increíble. O sea, que eso está sirviendo para el propósito de Dios, para la gloria de Dios. Y cómo él, hermanos, a través de esta obra que él va a hacer,
de resucitar a Lázaro, hay muchas personas que van a creer. De modo, hermanos, que aún después de que Lázaro resucitó, la gente que estaba en contra de Jesús quería matar a Lázaro porque era testimonio viviente del poder del Señor Jesucristo. Y ahí la parte importante es cuando Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y es una evidencia poderosa, hermanos. ¿Cómo, hermanos? Él clama y dice, Lázaro, ven fuera. Y entonces Lázaro, hermanos, estaba muerto. Verdaderamente el poder de Dios obró en él. Él ya llevaba varios días ahí. Dice la Biblia que ya expedía un mal olor el sepulcro, hermanos. Pero él salió, hermanos, vivo de ese sepulcro. Entonces fue contundente el poder y el obrar de Dios. Y bueno, hay enfermedades como aquí les apunto que sirven para el deseo de Dios. Pero también, hermanos, es necesario que nosotros veamos esto. Dios ha permitido, hermanos, el avance tecnológico, el avance científico y la medicina para nuestras vidas, hermanos. Es de provecho, hermanos, cuando la medicina es usada en favor del ser humano, hermanos. Es algo que Dios ha permitido, ¿sí? Entonces, hay ocasiones, hermanos, que Dios va a permitir que la gente sane por medio de un tratamiento y está muy bien, hermanos. Dios por eso ha permitido la medicina, ¿sí? Pero hay ocasiones, hermanos, que las personas no pueden ser tratadas con la medicina, ¿sí? Hay personas que en ocasiones buscan, como dice aquí en el punto 2, solo buscan algún resultado físico, pero no se atiende el problema espiritual que tienen, ¿sí? Y entonces, también, hermanos, como su vida sigue siendo afligida, recurren a métodos religiosos, recurren a supersticiones o recurren ya a una práctica, hermanos, espiritual, ¿no? Recurren a cosas como la Santa Muerte, recurren a pactos, hermanos. ¿Para qué? Para que sean sanados de algo, hermanos, que ellos están padeciendo. Hermanos, es importante que nosotros veamos cómo Satanás tiene engañada a la gente. Hay muchas personas, hermanos, que verdaderamente están médicamente sanos, no tienen nada, pero su vida es una vida de aflicción, una vida de dolor, de sufrimiento. Y como están buscando la sanidad, hermanos, y la medicina no les ayuda en ese aspecto, van a limpias, van a brujos, van a divinos, van a que les hagan tal ritual, van a muchas cosas, hermanos, permitiendo que Satanás esté obrando deliberadamente en sus vidas, hermanos. Y eso, hermanos, solamente les va a traer destrucción, solamente les va a traer más dolor, más sufrimiento, hermanos. Y la gente sigue perdiéndose en esas cosas, hermanos. ¿Sí? Entonces, es importante que nosotros podamos tener ojos espirituales, hermanos, para que las personas que están a nuestro alrededor, si están padeciendo algo así, hermanos, nosotros podamos detectarlo y por medio del evangelio y por medio de la oración, hermanos, podamos ayudar a esas personas a que conozcan a su Salvador, a que reciban salvación por medio del evangelio y a que sean sanados, a que sean restaurados, hermanos. ¿Todo bien hasta aquí, mis hermanos? Ujú. ¿Todo bien, hermanos? ¿Está entendiendo la palabra? Amén. Amén. Bien, hermanos. Ok. Vamos a ver lo que nos dice la Biblia acerca de la sanidad, el método correcto de la sanidad. ¿Sí? Digamos que ¿cuál sería el orden, hermanos? Pues primeramente, hermanos, las personas deben ser sanadas espiritualmente. ¿Sí? Como dice aquí, hermanos, la tercera carta de Juan. Vean el orden en el que Dios establece las cosas. Vamos a leer lo que el apóstol Juan nos dice en su tercera carta.
Ahí ven la palabra, hermanos, ahí ven la Biblia. Amén. Vean cómo dice aquí, amado, está hablando el apóstol Juan, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Ven, hermanos? Lo que ha inspirado el Espíritu de Dios. Que tengas salud, sí, pero va, hermanos, equiparado así como prospera tu alma. Entonces, hermanos, lo que Dios nos quiere dar a entender con esto es que lo más importante para Él y lo primero para Él es que las personas sanen espiritualmente, ¿sí? ¿Y por dónde vamos a comenzar, hermanos? Pues que reciban al Señor en su corazón, que ellos crean al Evangelio, que ellos se conviertan al Señor, que ellos puedan orar, hermanos, para arrepentirse de sus pecados, para pedir que Jesús sea su único y suficiente Salvador, para que ellos creyendo a la palabra, hermanos, ellos se conviertan en hijos de Dios, como dice Juan 1:12, hermanos, ¿sí? A esos que le creyeron, a esos que le recibieron, hermanos, a esos que están creyendo en su nombre, hermanos, cómo Dios les ha dado poder para ser hechos hijos de Él, ¿sí? Lo primero es lo espiritual, hermanos. ¿Qué viene después? Que reciban la plenitud del Espíritu Santo, hermanos, ¿sí? Cómo de verdad ellos, al convertirse al Señor, hermanos, pues van a recibir una nueva naturaleza. Ahora el Espíritu Santo que habita en el creyente, hermanos, va a comenzar una obra hermosa, maravillosa, que va a ir restaurando sus vidas, hermanos. ¿Sí? Cómo ellos tienen que comenzar una vida de santificación, dejar esas prácticas, dejar esos pecados a un lado. Ellos por sus propias fuerzas no lo pueden hacer, así como nosotros tampoco podemos, hermanos. Pero ¿quién obra esto en nosotros? Lo obra el Espíritu de Dios habitando en nosotros. Lo obra la palabra, hermanos, al llenarnos de fe, hermanos, y de fuerza, hermanos, determinación para dejar de lado lo que no es de agrado a Dios. Y cómo Dios entonces nos va llevando a una vida de santificación, que es gradual, que es de experiencia, hermanos. El dejar de pecar, hermanos, por supuesto que va a ayudar en mucho a que las personas dejen de ser afligidas, dejen de sufrir enfermedades, porque esa obra que es maligna, hermanos, se está siendo revertida, está siendo borrada, está siendo quebrantada por el poder de Dios. Para eso vino Jesús, para deshacer las obras de Satanás, hermanos. ¿Sí? Para que entonces estemos, hermanos, en la relación correcta con el Señor, para que nuestras vidas, hermanos, se encaminen a lo que el Señor quiere. Y miren, vamos a leer ese pasaje de Mateo 12. Lo hemos estado leyendo últimamente, hermanos, para que ustedes lo tengan presentes. Las personas que están eh, en incredulidad, por supuesto que son blanco fácil del enemigo. Vamos a ver lo que dice Mateo 12, hermanos. Mateo 12 del 25 al 29. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y esto es lo importante. Si yo echo fuera los demonios por Belcebú, por quien los echan vuestros hijos, por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios, hermanos. La gente decía, es que Él hace esos milagros porque tiene espíritu de demonio. Es que Él hace eso porque tiene el poder de los demonios. Y la gente que estaba en contra de Jesús hacía tales declaraciones, pero Jesús les aclara, Satanás no puede estar dividido contra sí mismo porque su reino no va a permanecer, va a caer. Y el 28, hermanos, es la clave de todo esto.
Si Jesús echaba fuera a los demonios por el Espíritu de Dios, entonces ciertamente su reino se estaba estableciendo, hermanos. Porque, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Entonces podrá saquear su casa. Jesús vino, hermanos, a liberar a esas personas que estaban en cautividad, a sanar al enfermo, a darle, hermanos, de verdad, libertad al que estaba en opresión. Y por el Espíritu de Dios, Él hacía estas cosas, de modo que Él establecía el reino de Dios. Las personas, hermanos, están siendo afligidas por el diablo. Nosotros necesitamos establecer el reino de Dios en nuestras vidas y en todos los lugares y en todas las actividades que nosotros, hermanos, realizamos, para que la gente, hermanos, se beneficie del poder del Espíritu de Dios. Si nosotros con ojos espirituales vemos cómo las personas a nuestro alrededor están siendo afligidas, nosotros obremos, hermanos, con el Evangelio para respuesta y salvación de esas personas. Bien, hermanos. Entonces, hermanos, una vez, hermanos, que estas personas están escuchando la palabra de Dios, les estamos presentando la única y verdadera solución que es Cristo. Están creyendo, se convierten al Señor, hermanos. Sus vidas empiezan a ir en la dirección que Dios desea, hermanos. Ya están en las circunstancias correctas, ya el reino de Dios se está estableciendo en ellos. Entonces, hermanos, se les puede dar un tratamiento médico también. Dios permite en muchas ocasiones que así sea, hermanos. Y hay otras ocasiones que ya ni se llega a un tratamiento médico, sino que el mismo poder de Dios y la fe que Dios les ha dado al estar escuchando la palabra, hermanos, obra esa sanidad en las personas. Y en muchas ocasiones, bueno, también, hermanos, eh, lo último para estas personas es que tomen un tratamiento médico. Pero de verdad, hermanos, el poder del Espíritu de Dios es suficiente para obrar en la vida de las personas. Y dependiendo, hermanos, el plan de Dios, habrá sanidad sin tratamiento médico o habrá sanidad también, hermanos, con tratamiento médico. Pero en todo, hermanos, lo más importante es que las personas sean sanadas espiritualmente, ¿sí? Entonces, primero que ellos reciban salvación, que ellos se conviertan en hijos de Dios, que el Espíritu de Dios esté obrando en ellos, que comiencen una nueva vida en el Señor, que el reino de Dios se establezca en sus corazones, en sus mentes, hermanos. Y entonces, hermanos, la vida de esas personas es transformada. Esa aflicción es quitada de ellos. Y entonces, hermanos, ellos pueden ver, ahora sí, pueden ver la bendición, hermanos. Bien, hermanos. Si alguno de ustedes está en este proceso, hermanos, de sanidad, bueno, es necesario, hermanos, que conserven su fe, hermanos. O si ya recibieron sanidad de algo, hermanos, conserven su fe, hermanos. ¿Sí? Porque Dios restaura nuestros corazones, hermanos, y nos da una vida de agradecimiento, ¿sí? Y no solo eso, hermanos, sino que nosotros somos evidencia, somos testimonio, hermanos. Si hemos recibido sanidad de parte de Dios, somos testimonio para otras personas. Entonces, no olvidemos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, hermanos. Si ustedes o algún familiar, alguien cercano a ustedes, ha recibido sanidad de parte de Dios, hermanos, ayúdenle, hermanos, a recordar esa obra que Dios ha hecho en ellos. Ayúdenle, hermanos, a que siempre esté, hermanos, en constante comunión con Dios, ¿sí? Porque Dios hace su obra completa, hermanos, de modo que la vida de las personas sea transformada, ¿sí? Y que ellos se conviertan en un testimonio, hermanos, que se conviertan en esa evidencia como Lázaro, que no solo estuvo enfermo, sino que también murió, pero por la obra de Dios, él resucitó y se convirtió en un testimonio, hermanos, del poder de Dios. O como Job, que también fue restaurado en todo, hermanos. También se convirtió en un testimonio del poder de Dios. Y así, hermanos, hay diferentes eh, ejemplos en la palabra de Dios.
Por ejemplo, la persona que fue sanada en Hechos 3, que era una persona que estaba lisiada, estaba en una discapacidad y que siempre estaba pidiendo una limosna en el templo. Cómo esa persona fue restaurada y fue sanada en el nombre de Jesús cuando Pedro y Juan fueron a orar, hermanos, por la mañana. Y cómo eso sirvió para que otras personas creyeran. Y ese día, hermanos, se convirtieron como 5,000 personas por medio de la predicación del Evangelio. Cómo, hermanos, por ejemplo, la Biblia nos relata de Dorcas, ¿no? Que también fue resucitada, o de Eneas, que también fue sanado, y de diferentes personas, hermanos, que por el poder de Dios fueron sanados. Como decía la palabra, que a Jesús le traían enfermos, como en una ocasión gente abrió el techo de la casa donde estaban y le bajaron un enfermo. ¿Cómo, hermanos, le sacaban los enfermos al apóstol Pedro para que, aunque sea su sombra, cayera sobre ellos y sanaran? ¿O cómo llevaban, hermanos, los paños de Pablo a esas personas que estaban enfermas y quedaban sanas o eran liberadas de espíritus inmundos? Porque el poder de Dios es grande, hermanos. Hay sanidad, hermanos, de parte de Dios. Hay sanidad que Dios obra, hermanos. Pero Dios permite, hermanos, que nosotros mismos o las personas que están alrededor, si nos encontramos en una situación así, podamos recibir esta sanidad, dando el orden que Dios quiere, hermanos. Primero lo espiritual y eso va a repercutir en lo físico, hermanos. Que podamos también ver, hermanos, que en muchas ocasiones lo que le está pasando a las personas no es un problema sencillo, sino que proviene de una situación espiritual, de su línea familiar, sus pecados de los antepasados, su propio pecado o las consecuencias de un pecado que ya habían cometido, hermanos. Veamos, hermanos, con ojos espirituales lo que están viviendo las personas y seamos de ayuda, hermanos, seamos de bendición en lo que Dios quiere. Recordemos, hermanos, que de verdad Dios tiene poder para quebrantar toda enfermedad. Jesús ya consumó todo en la cruz y Él llevó esas enfermedades. Por su llaga nosotros fuimos sanados y estamos, hermanos, para poder llevar el Evangelio y que con fe, hermanos, las personas puedan ser sanadas, hermanos, que nosotros los podamos guiar correctamente al Señor y sean sanados en lo espiritual y también sean sanados en lo físico, mis hermanos. Bien, hasta aquí voy a dejar la exposición de la palabra y si alguien tiene fórum, hermanos, que nos pueda compartir el fórum. Los escucho. Buenas noches, hermanos, a todos. Este, bueno, yo quisiera compartirles, eh, ahorita vimos pues este tema que nos habla acerca de la oración y sabemos que la oración pues es esa plática con Dios, ¿no? Y yo creo que Dios todo lo permite con un propósito para su gloria. Y yo me estaba encontrando aquí con una cita bíblica que está en Salmos 107:19 dice, pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Entonces aquí nos está hablando acerca de esto, ¿no? De esta palabra que es clamar, que conlleva obviamente una oración. Yo creo que aquí todos hemos pasado por un momento pues muy crítico, muy complicado y en ese momento en el que pues a veces sentimos desfallecer, en ese momento en que de verdad queremos una respuesta y en este caso pues vemos aquí cómo estaba el corazón de este siervo y clamaba, ¿no? Y yo creo que ese clamor viene desde dentro, ¿no? No es una oración así como pasajera, como dicen esas tipo maruchan, ¿no? Que nada más son rápidas y por compromiso y ya, sino que va más allá, la oración va más allá que solamente unas palabras, conlleva el corazón, conlleva esa fe, esa entrega y precisamente aquí dice.
que clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Yo creo que Dios sabe por pues todo lo que pasamos y sin embargo nos muestra también su amor al enviar esa palabra, ¿no? Que nos recuerda y que nos confronta y que nos exhorta y que nos recuerda que Jesús ya vino, hizo la obra y que Él ya nos sanó, que Él más que nada, como ahorita lo mencionaban, viene y hace una sanidad interna, primeramente, ¿no? Y después se refleja en lo externo. El Señor va haciendo su obra perfecta y dice aquí que nos libró de su ruina. Entonces vemos cómo Dios nos va librando de esa ruina, es decir, de esa vida pasada, ¿no? En el versículo 13 dice luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Yo creo que de ahí Dios nos sacó, de ese lugar, de esas tinieblas, de ese lugar de opresión. Y Dios quiere recordarnos eso, que Él ya lo consumó todo, consumó esa enfermedad espiritual. Y bueno, yo no sé si aquí alguien esté enfermo también físicamente, el Señor sabe por qué permite también eso y todo es para gloria suya. Y ya. Amén, amén. Muchísimas gracias, Bren. Gracias por también el aporte de la cita bíblica, que es un claro ejemplo, hermanos, de verdad, de la benevolencia de Dios, del obrar de Dios en nuestras vidas para nuestra bendición, nuestra sanidad, nuestra restauración, hermanos. Pero bien, hermanos, eh, creamos, hermanos, en lo que Dios está obrando. Hay enfermedades, hermanos, que van a ser sanadas para la gloria de Dios y hay enfermedades que Dios retiene, hermanos, para la gloria de Él mismo. Pero en todo, hermanos, que el Señor sea exaltado. Hay personas que estuvieron enfermas durante muchos años y llegó el momento en que Dios les sanó, pero tenía todo un propósito, ¿no? Como la persona que, por ejemplo, estaba en el estanque de Betesda. Llevaba años. Jesús se le acercó y él supo, dice la Biblia, que él supo que llevaba mucho tiempo así. Y entonces él lo sanó. Y entonces le dijo, después que lo encontró en el templo, mira, has sido sanado, vete, no peques más para que no te venga algo peor, ¿sí? Pero el propósito era de que él fuera un testimonio con los sacerdotes del templo de que había sido sanado. Pero como Jesús le dice, vete y no peques más. O como también, hermanos, eh, Dios obra, hermanos, por ejemplo, en los leprosos, ¿no? En los 10 leprosos, solamente uno regresó, hermanos, ¿sí? O cómo de verdad, hermanos, Dios tiene eh, un claro propósito en cada situación que nosotros eh, afrontamos, que de verdad la enfermedad no es el problema, la enfermedad solamente es el medio por el cual Dios va a obrar. La enfermedad solamente es la plataforma en la que Dios se va a manifestar, hermanos. Es esa situación que nos va a permitir venir al Señor, ¿sí? Hay muchas personas que se han convertido al Señor precisamente por esa plataforma, porque la enfermedad solo es el motivo por el cual la palabra de Dios viene a la vida de esas personas. Pero bien, hermanos, en todo el Señor se ha glorificado y Dios permita que nosotros sigamos siendo restaurados espiritualmente y si en algún momento padecemos algo, confiemos en que Dios tiene poder para obrarlo y que todo sea para su gloria. Él en su misericordia determinará nuestra sanidad y confiemos en que orando, hermanos, hay sanidad. Y si alguien a nuestro alrededor, de las personas que conocemos o de las personas con las que tratamos, convivimos, está siendo afligida, hermanos, tengamos los ojos espirituales para ver cuál es la situación y de qué manera con el Evangelio, hermanos, les vamos a ayudar. Primeramente en lo espiritual y que eso, hermanos, repercuta en lo físico, ¿sí? Bien, aquí, a ver, déjenme ver los comentarios. Aquí nuestra querida Mari nos está poniendo un comentario. Dice nuestra hermana María Isabel. Amén. Dios siempre ha querido que seamos sanos espiritualmente.
desde el día en que el hombre pecó. Él dio la solución en Cristo, ahora que le hemos recibido, recibimos esta sanidad y por ende la sanidad física. Que Dios nos use para que los que han de creer reciban esta sanidad. Amén. Gracias, Mari, por este foro. Amén. Por supuesto que si Dios nos use para que las personas reciban sanidad. Bien, hermanos, ¿alguien más que quiera comentar forum o que tenga un tema de oración? Hoy es el tiempo, hermanos, para comentar. ¿Me das chance, Isra? Por supuesto, Davita, por supuesto. Hola. Oye, yo llegué un poco tarde, pero porque estaba trabajando. Pero bueno, llegué a la parte donde están hablando de las enfermedades y la sanidad y todo esto, ¿no? Y tú tocabas un punto que es como muy importante, pero yo creo que hasta cierto, hasta un límite, haz de cuenta, que es el tema de las enfermedades que son por algún pecado, alguna situación como en el que nosotros estamos apartados o cosas así, ¿no? A veces cuando nosotros no conocemos realmente lo que una persona está viviendo o por qué situación está pasando por algo, podemos caer, si no somos sabios, en lo que cayeron los amigos de Job, ¿no? El decir, acusar a Job de que por algo le había venido ese mal que seguramente le había pecado contra Dios, ¿no? Y entonces muchas personas podemos caer en eso si no pedimos a Dios la sabiduría, el entendimiento, el discernimiento, ¿no? Para saber por qué una persona puede estar pasando por esa situación. Y ahora que comentabas, ¿quién está enfermo? Bueno, pues ustedes saben, algunos, ¿no? Que yo fui diagnosticada en octubre con una enfermedad, con dos enfermedades, porque le digo al Señor, tú nos das como a manos llenas, no nos das ya poquito. Entonces fui por un diagnóstico y me dio dos, ¿no? Y las dos enfermedades son ya preexistentes, ya tienen mucho tiempo, son una es osteoartrosis, que es desgaste de cartílagos y articulaciones de todo el cuerpo, y la otra es la enfermedad de Sjögren, que es una enfermedad similar al lupus, que es una enfermedad autoinmune, pero es la más grave de todas las autoinmunes. Entonces, el diagnóstico pues no era lindo, podía caminar y me costaba mucho trabajo, de hecho hasta abrir un envase de refresco o de agua, y al principio, y los olores eran muy fuertes, al principio fue muy tremendo. Pero yo te comentaba a ti y ahorita digo, lo quiero tocar porque al final yo siempre le he dicho al Señor, ayúdame a ser testigo de lo que tú puedes hacer, ¿no? En la vida de tus siervos, ¿no? Y Dios así lo permitió. Yo al principio cuando me decían, vamos a orar por sanidad, les decía, bueno, vamos a orar para que la voluntad de Dios sea hecha, porque no sabemos si la voluntad de Dios sea sanarme o no sea sanarme, ¿no? Y cuando yo me puse en oración, el Señor hablaba de Lázaro, ¿te acuerdas que también te comenté, ¿no? Y como decía el Señor, y en la respuesta que me dio fue, esta enfermedad no es de muerte, sino para la gloria de Dios. Entonces, a veces Dios permite cosas, pero no tampoco siempre es un tema de castigo o de aflicción para la persona que la padece, porque eso fue lo que yo entendí después de un tiempo. Si es para su gloria, es para que las personas que están cerca, las personas que nos ven cuando estamos enfermos y demás, también puedan entender que Dios tiene el control de absolutamente todo, ¿no? Que ellos también puedan ser partícipes de esa gloria, no nada más el que la vive, ¿no? Por eso, cuando a mí me pasó, pues yo les decía, les platico lo que estoy pasando, no para que me tengan compasión, no para que, ay, pobrecita, ¿no? Como sufre, sino porque deben de saber las personas que alguien está enfermo, porque si existe un milagro de sanidad, entonces no podrían las personas ser o darse cuenta de ese milagro si nunca supieron que la persona estaba enferma, ¿no? Pero tampoco pueden darse cuenta de si realmente es para afligir a la persona que lo padece o si es para que otras personas puedan ver cómo Dios puede sostener a una persona aún en la enfermedad cuando tiene un propósito para ello. Entonces, en todo tiempo, yo creo
esas enfermedades tienen un propósito, ¿no? Ahorita yo les puedo decir que los medicamentos que me dieron al principio eran muy fuertes porque son medicamentos que utilizan para personas con cáncer. Entonces me tumbaban al principio mucho, hasta que yo hablé con el Señor y le dije, Señor, yo no puedo estar así. O sea, yo no puedo estar dopada todo el día o sin fuerzas. Y yo le dije al Señor, pues yo sé que tienes un plan y un propósito para mi vida, pero hoy por hoy puedo ser testigo y siempre le he dicho, quiero ser testigo y hoy quiero testificarles a ustedes de que hasta el día de hoy el Señor me ha sostenido, que yo no estoy tomando ningún medicamento, que no tengo ningún tratamiento, que el dolor es tolerable cuando yo era una persona intolerante al dolor, que me dabas un garnuchazo y ya me tiraba el drama, y que ahora el dolor es tan fuerte, pero que sin embargo puedo seguir haciendo mis actividades, me puedo mover, puedo caminar, puedo disfrutar de los alimentos, de muchas cosas. Y yo siempre digo, Señor, por tu gracia y por tu poder y por tu fuerza, y entiendo la palabra cuando el Señor dice, ¿no? Como se lo dijo al apóstol Pablo, porque también le dije, oye, pero Pablo tenía un aguijón y a lo mejor esto es igual, ¿no? Porque él le dijo a Pablo, no, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y esa es una palabra que el Señor me dio hace muchísimo tiempo, pero que tuvo cumplimiento ahora, que es cuando yo entendí, ya sé por qué me decías todo esto, ¿no? Entonces, de verdad que en este proceso difícil, en este proceso en el que el diagnóstico era que a lo mejor yo no volvía a caminar, que ya no podía cargar nada, que ya no podía hacer muchas cosas, pues Dios ha sido ese, no te puedo decir cómo, déjate, encuentro la palabra, como quien me sostiene, ¿no? Él me ha sostenido todo este tiempo y muchas personas ni siquiera me creen que estoy enferma. A la fecha, pues me cuesta trabajo bajar banquetas, me cuesta trabajo caminar un poco, a veces los dolores son muy fuertes, pero solo es decir, Señor, en tus manos, ¿no? Y hágase tu voluntad. Y al final, pues yo creo que lo que yo estoy pasando, lo que yo estoy viviendo, sí ha sido testimonio para muchas personas incrédulos y de las personas que ya son creyentes, ¿no? Y bueno, eso quería comentarles. Gracias por escuchar. Y espero que de verdad, si alguien más está pasando por una situación, pueda realmente haz de cuenta, preguntarle a Dios cuál es el propósito que tiene para esta situación y puedan entregarle esta enfermedad al Señor para que Él haga su voluntad. Y si la voluntad es sanarte, gloria a Dios, y si no, gloria a Dios, y en todo tiempo que su nombre sea exaltado, ¿no? Y gracias. Amén, amén. Pues muchas gracias por el fórum también y el testimonio, Daba, de verdad, que toda la gloria sea para nuestro Señor. Y como bien apuntaste esa cita, que también tenemos ahí en la presentación, como el Señor le dice a Pablo, bástate mi gracia. Amén, hermanos. Entonces, de verdad, gloria al Señor por tu vida, Davita, porque sé que por medio de nuestro testimonio también las personas van a venir a la palabra de Dios. Y gloria sea al Señor porque Él está manifestando su poder. Y bien, hermanos, pues si alguien, hermanos, tiene un tema de oración, pues vamos a orar entonces, hermanos. Voy aquí a parar la grabación. Vamos este, a orar, hermanos.